Hola, hola. Yo soy Noemí. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Sean todos bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, persona hermosa, por ser parte de esta pequeña y gran familia y por estar junto a nosotros en un video más. Como al igual no olviden que para nosotros es más que una linda tradición en nuestros videos poderlos saludar, así que ustedes gustarían un saludo para un próximo video, no olviden comentar en la partecita aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndonos saber a través de un comentario o dejarnos una sugerencia. No olviden de que también en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales y el link del canal donde podrán encontrar el video de la reacción del día de hoy. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar un video titulado El territorio mexicano de Texas, lo que la historia olvidó contar. muy importante. Che, esta parte en los libros de historia yo nunca la leí y la tuve que leer. Y bueno, En 12 años, de 1824 a 1835, la presidencia de México había cambiado de manos 16 veces. En promedio, cada gobierno duraba 9 meses. La débil capa social, con conciencia de nacionalidad, había sido diezmada. El capital de españoles y criollos, afín a la nueva nacionalidad mexicana en formación, había sido objeto de hostilidad y de expulsiones. La hacienda pública se hallaba exhausta después de frecuentes saqueos, es decir, el país estaba lo suficientemente desarticulado para la mutilación territorial. Hoy deseo presentarte un poco de la historia, los antecedentes y aquello que llevaron a la dolorosa pérdida de Texas del territorio nacional. Es por eso que Yolo Camotes les trae el día de hoy el territorio mexicano de Texas, lo que la historia olvidó contar. Desde antes de la independencia de México ya habían habido los primeros síntomas de que la provincia de Texas corría peligro. En 1801, Felipe Nolan incursionó en esa provincia y fue derrotado y muerto por las tropas mexicanas y españolas. En 1819, en el Tratado de Onís-Adams, Estados Unidos reconocía que Texas pertenecía a la Nueva España, pero 4 meses después de firmado el tratado, ocurrió una nueva invasión al mando de James Long, quien fue vencido por el teniente coronel Ignacio Pérez y luego muerto por un cadete mexicano en 1822. En esa época estaba permitida la inmigración de colonos estadounidenses, siempre y cuando profesaran la religión nacional, el catolicismo. Claro. Esto se hizo a fin de que se fusionaran con la población mexicana, que compartía la misma fe religiosa. Pues Texas, a pesar de su extensión, estaba poco poblada, tan solo se estimaba que 3.500 colonos mexicanos residían en ella, esto en 1821, en su mayoría congregados en San Antonio, pero uno de los colonos extranjeros, Stephen Austin, se las arregló para burlar tal limitación. Mediante su amigo Miguel Muldoon, sacerdote irlandés, extendía ficticias fes de bautizo a los llamados católicos muldonitas, los cuales no iban a fusionarse con los mexicanos, sino a formar una punta de lanza para posteriores operaciones militares. En 1830, el gobierno mexicano se dio cuenta de esto y cerró las puertas a esta clase de inmigración. En 1832, los colonos estadounidenses demandaron a México que abriera de nuevo las puertas a la migración estadounidense. El gobierno se negó, arguyendo los pasados fraudes que emplearon los inmigrantes anteriores. más En vale. 1833, un grupo de colonos liderados nuevamente por Stephen Austin proclamó en San Felipe que Texas no debería pertenecer a México, pero en aquel entonces el gobierno mexicano liderado por Valentín Gómez Farías se hallaba muy ocupado en lo que él consideraba era más importante que la integridad territorial nacional, y esto era su campaña contra la iglesia, de la cual el 99% de los mexicanos eran miembros, y el que se suponía representaba al pueblo no lo era, por lo cual no prestó atención a este suceso. El 3 de septiembre de 1833, en la calle Ursulina 103 de Nueva Orleans, en Estados Unidos, en una de las sedes de cierta agrupación política internacional, se acordó promover y proporcionar que todo el terreno que se llamó en tiempo del gobierno español Provincia de Texas fuera vendido en precios equitativos y que se erigiera en estado libre. Para ello se acordó suministrar armas, dinero, gente y cuantos auxilios fuesen necesarios para este propósito. Este documento fue firmado por varias personalidades, entre las que destacan uno de los supuestos héroes de México, Valentín Gómez Farías, que en ese tiempo fungía como vicepresidente de México, pero lo que podría considerarse que Gómez Farías había cometido traición a la patria, aún así se dice que es héroe nacional. A Gómez Farías se le prometió catapultarlo como presidente de México a cambio de que mermara cualquier esfuerzo por parte de la nación para retener a la provincia de Texas, así como aplicar medidas anticatólicas e implantar la libertad de cultos para mermar la influencia de la misma, expropiando órdenes religiosas y repartir supuestamente sus bienes entre los pobres, que en realidad terminaron en manos de los amigos de los poderosos y gente de dinero.
La invasión, financiada con dinero extranjero y encabezada por el cubano José Antonio Mejía, lugarteniente de Valentín Gómez Farías, logró varios éxitos iniciales en noviembre de 1835, pero luego fue derrotada y fracasó. 28 de sus hombres fueron fusilados, entre ellos 2 franceses, lo cual fue aprovechado por Francia posteriormente para presentar cuantiosas reclamaciones. Fue en esa época cuando el gobierno conservador del general Miguel Barragán cometió el terrible delito, según la historia oficial, de tratar de conservar Texas y, pese a la penuria imperante, logró organizar varios ejércitos para enviarlos al norte. Los colonos extranjeros de Texas se declararon en franca rebeldía contra el sistema centralista, el cual se organizaba en México, y alegaban que según el federalismo, del cual eran partidarios, pues su país de origen lo era también, aquella provincia podía separarse de México en el momento que quisiera. Aunque olvidaron el detalle que ellos eran colonos extranjeros inmigrantes y no mexicanos residentes. Claro. Cuando tienes ganas de robar, eso no importa. A la par, los colonos estadounidenses habían establecido sus propias leyes y autoridades civiles, así como una policía rural, antecedente de los sheriffs y rangers de Texas. El esclavismo, que oficialmente estaba prohibido en México, no parecía tener efecto con estos colonos, amantes de la libertad y la democracia, por lo que muchos de ellos poseían esclavos. Se dieron casos de colonos extranjeros que comenzaron a arrebatar las tierras que pertenecían a los mexicanos, teniendo que intervenir el gobierno mexicano para evitar tal acción. En una asamblea que 57 colonos estadounidenses efectuaron el 2 de marzo de 1836 en Brazoria, acordaron la separación y fue nombrado presidente de Texas Samuel Houston y vicepresidente Lorenzo de Zavala, antiguo político mexicano que había ocupado distintos cargos dentro de la administración pública mexicana, pero que dada su hermandad política con la Asociación Internacional a la que tanto Stephen Austin como Sam Houston pertenecían, decidió apoyar la causa de independencia de Texas. Además, nada mal le caía que poseía extensos territorios en Texas. Así, los ejércitos mexicanos comenzaron a dirigirse hacia la provincia de Texas, pero el tiempo y la vida ya no le alcanzaron al presidente general Barragán, pues repentinamente una enfermedad hizo presa de él, la llamada fiebre pútrida, la cual acabó con su vida días después. Como última voluntad, don Miguel pidió que su cuerpo fuera dividido y conducido a los lugares donde había escrito la historia de su vida. Una parte quedó sepultada en la Catedral de México y los ojos de su ciudad natal, Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, el corazón en Guadalajara, las entrañas en la Colegiatura de Guadalupe y en la Capilla del Señor de Santa Teresa y la lengua en San Juan de Ulúa. Dadas estas condiciones, vino una siguiente y desastrosa y traicionera campaña como si fuera una perfecta tormenta. La columna del general mexicano José Urrea avanzó y triunfó en San Patricio, en Goliat, cerca de Reunión y en el puerto de Copano. La de Santana, compuesta de 2,000 hombres, avanzó hacia el Álamo y cuando estaba a punto de vencer a Houston, inexplicablemente ordenó acampar en la desembocadura del río San Jacinto, a 800 metros del enemigo. Y después de dar esta orden, se echó a dormir, una de las peores estrategias militares en la historia. Houston aprovechó esto y contraatacó sorpresivamente el 21 de abril, y en 15 minutos causó 828 bajas y 730 prisioneros. Santana fue capturado y este le escribió una carta al presidente estadounidense Jackson como su muy adicto y obediente servidor, y le ordenó al general Ficiola que no continuara con la campaña. Ficiola, acompañado de una fuerte columna de 4,000 hombres, mansamente se replegó hasta el sur del río Colorado. Como viejo militar, sabía perfectamente bien que no podía atender órdenes de un prisionero, pero era hermano político de cierta asociación internacional a la que tanto Santana como Stephen Austin y Sam Houston pertenecían, por lo cual este compromiso pareció que era más poderoso para él. Al igual que Lorenzo de Zavala, quizás sería casualidad que Ficiola poseía extensos territorios en Texas y que se beneficiaría financieramente con una Texas separada de México. En aquel entonces, en ausencia de Santana, que estaba peleando valientemente en Texas, quedó al cargo del país José Corro. Corro no pudo con las presiones políticas ni financieras en las que Payel estaba, por lo que haciendo honor a su apellido, él dijo: "Yo aquí, Corro", y cedió el gobierno al general Anastasio Bustamante. Para hacer los males peor, la historia oficial olvida convenientemente que las goletas norteamericanas Champion y Luisiana comenzaron a llevar auxilio y Matamoros a los rebeldes supuestos federalistas en una abierta y franca intervención en los asuntos internos de México por parte de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, hubo levantamientos en Puebla y Sonora, lo cual paralizaba la acción militar en Texas con esta clase de distracciones militares. Todos los que se levantaron en armas tenían algo en común: pertenecían al mismo bando político semisecreto que Nueva Orleans había acordado separar a Texas de México. Santana, mientras tanto, era llevado a Washington. A su llegada no hubo desfiles ni grandes recepciones.
Las bandas militares ni siquiera se alistaron para dar la bienvenida. A los norteamericanos poco les importó que se llevara a cabo la primera reunión de presidentes en la historia común de México y Estados Unidos el 4 de enero de 1837. No era para menos, la visita no tenía un carácter del todo oficial, y para el gobernante mexicano, don Antonio López de Santa Anna, la situación era algo embarazosa, pues llegaba a los Estados Unidos como prisionero. Y como el cansancio y las vigilias producen sueño, escribió tiempo después Santa Anna, decidió dormir un ratito para reponerse. Al despertar, Texas se había perdido. Júzguese mi sorpresa al abrir los ojos y verme rodeado de esa gente, amenazándome con sus rifles y apoderándose de mi persona, escribió el generalísimo. Con el aval de Washington, Samuel Houston y los tejanos presentaron al infortunado presidente mexicano los tratados de Velasco, donde establecieron que México reconocería la independencia de Texas. Santa Anna, heroicamente, no lo pensó dos veces y para poner a salvo su pellejo, firmó gustoso, aunque no fue suficiente para alcanzar su libertad, pues a pesar de la firma de este tratado, Santa Anna permaneció prisionero aún por varios meses. Santa Anna consideró que una entrevista con el presidente norteamericano podía ser útil para sus fines. La anhelada reunión se llevó a cabo los primeros días de 1837. Con toda la dignidad del derrotado, Santa Anna negoció maravillosamente, ofreció todo sin pedir nada, se comprometió a resolver definitivamente el conflicto con Texas, reconocer su independencia y nunca más tomar las armas en contra de la nueva república. El presidente norteamericano fue menos espléndido y solo puso a disposición del mexicano una corbeta para llevarlo de vuelta a su patria. En la primera entrevista entre presidentes, México había perdido la dignidad y una generosa porción de su territorio. El general Ficiola, que pudo haber asestado el golpe final a la rebelión tejana, había cometido una traición al paralizar la campaña, obedeciendo órdenes del prisionero Santa Anna. Ante esta situación, el gobierno nombró al general José Urrea como jefe del ejército, encargado de retener Texas, pero ya para entonces se había perdido la inercia de la campaña y era necesario volver a empezar. Escaseaban los recursos y la moral se hallaba quebrantada. Urrea fue luego sustituido por el general don Nicolás Bravo, el cual renunció porque faltaban armas y dinero. A su regreso a México, Santa Anna se encontró con que Francia demandaba a México por daños por 600,000 pesos de aquel entonces, y entre ellos incluía reparaciones por la llamada carnicería de Tampico, donde en 1835 fueron fusilados 2 franceses que habían llegado como mercenarios durante la invasión extranjera a las tierras de Matamoros y Tampico a manos del cubano José Antonio Mejía, para derrocar al gobierno mexicano. Con este pretexto, una flota de 22 barcos y 4.103 hombres atacó Veracruz el 27 de noviembre de 1838. Debido a las luchas internas, el puerto no estaba reforzado y solo contaba con viejos cañones heredados del virreinato de la Nueva España. Santa Anna, gran estratega militar y patriota indiscutible, irónicamente hablando, claro, aprovechó la oportunidad para reaparecer en la vida pública, pues su imagen estaba deteriorada después de prácticamente regalar Texas a los norteamericanos. Durante una breve escaramuza, un descuido cuando este gran héroe se estaba fumando un puro sobre algunos costalitos de pólvora, algunas cenizas calientes cayeron sobre la misma, lo que hizo que estallara un cañón, perdiendo una pierna. Alegando que la había perdido defendiendo a la patria, se presentó como un héroe y sustituyó en el poder al presidente Bustamante. Y así, a pesar de que las tropas mexicanas lucharon con valentía, con honor, caminando miles de kilómetros, a veces con poca comida, durante meses sin ver a sus familias, bajo las inclemencias de climas tan extremosos como lluvias torrenciales o desiertos infernales, Texas se perdió por una serie de circunstancias que nada tuvieron que ver con la valentía desplegada por el ejército mexicano. Traiciones internas de personajes que no merecen ser llamados mexicanos y a los que muchos de ellos aún se les proclama como héroes, llevando las calles de México sus nombres a manera de homenaje. Intervención extranjera decidida a través de dinero, armas y hombres, maquinaciones de agrupaciones políticas internacionales semisecretas, colonos extranjeros que jamás buscaron asimilarse y se aprovecharon de la buena voluntad de la cual México siempre ha sido famoso. Y por último, las constantes guerras internas por el poder que habían dejado a la República Mexicana cansada y dividida. Todo esto era ya como una tormenta que no se podía detener y que arrancaría para siempre una muy importante parte del territorio mexicano de sus legítimos dueños. Hoy en día, miles de inmigrantes mexicanos arriesgan sus vidas al cruzar una frontera de un territorio que moralmente es aún de ellos, muchos muriendo en el intento buscando una vida mejor para ellos y sus familias. En la pérdida de Texas no hay un final feliz,
pues esta derivaría años después en la invasión norteamericana de 1846, donde México perdería más de la mitad de su territorio, en lo que los Estados Unidos llaman la Guerra México-Americana, empleando la semántica para intentar maquillar quién fue el que la inició, haciendo ver a México como el provocador. La lección que nos deja este dramático, triste y muy vergonzoso episodio de la historia nacional es que la falta de unidad, más que los cañones y ejércitos invasores, fueron los factores decisivos que decidieron la suerte de la provincia tejana. Hoy, en los discursos políticos, mucho se habla de unidad, de cerrar filas para incrementar la fuerza nacional, pero el político que llama a la misma siempre condiciona esa unidad a que ésta se haga en torno a él. De lo contrario, esa supuesta unidad desaparece inmediatamente. La historia mexicana una y otra vez ha probado que es el mexicano de a pie, el ciudadano, el que no está ligado a partidos ni movimientos pseudopolíticos, ante las situaciones difíciles que se presentan, saca a relucir su verdadero ser, poseedor de una gran alma y corazón. La persona que da todo de sí misma sin pensar en el mañana, el hombre o la mujer que ante la desgracia salen y ofrendan incluso sus propias vidas para salvar a otras. La lista de personas anónimas o no conocidas popularmente que hicieron precisamente eso es inmensa y es una muestra que México es semillero de héroes y heroínas. Ante los problemas que aquejan a la nación, la única solución permanente es a mediano y largo plazo, pues si al mal le tomó varias generaciones llegar a los niveles en los que está hoy, es lógico pensar que al bien le tome el mismo tiempo recuperar el territorio perdido. Podemos comenzar hoy mismo en nuestra persona, siendo más honrados, trabajando a conciencia y con calidad, no abusando de nuestros compatriotas, siendo justos, tratando a los demás como si fuéramos nosotros mismos y lo más importante, inculcando estos mismos valores en nuestros hijos, pues aquellos mexicanos que en su momento traicionaron a la patria fueron en su momento también niños que crecieron con valores erróneos, creyendo que el dinero y el poder personal estaban por encima de todas las cosas. Al final de sus vidas, todo ese dinero y ese poder no les compró ni un minuto más de vida, ni se llevaron nada. Y sus malas acciones sí afectaron a la nación y a muchas generaciones posteriores. Quizá o no algún día Texas sea recuperada, pues aunque legalmente pertenezca hoy a otra nación, moralmente y por siempre serán bienes que no les pertenecen y que nacieron del robo a sangre y fuego de una nación mexicana que noblemente los recibió como colonos cuando ellos necesitaron un lugar para vivir. Pero si la historia también es un referente, México se ha levantado y jamás se ha rendido por más grande que fuese el enemigo. El mexicano de hoy en día es el producto de dos portentosas civilizaciones y cuyas características principales positivas son el trabajo, el amor por la familia, el aprecio por la vida, el orgullo de ser llamado mexicano, el valor y la dignidad. Esas características son el escudo que milagrosamente ha protegido a México como nación. La historia de México es gloriosa y trágica, llena de traiciones y luchas internas, invasiones, abusos de potencias poderosas, de políticos corruptos. Pero el águila mexicana que nos representa como nación aún vuela majestuosa, proclamando al mundo entero que a pesar de todo, aquí estamos y aquí estaremos por siempre. Bueno, la verdad que no sé qué decir, por lo menos creo que a mí en lo personal, yo siendo mexicana, al hecho de ver estos videos por ahí sí me entra un tanto de coraje, más por el hecho de que desgraciadamente es un ejemplo así 100% de que a veces la gente, los extranjeros, cabe recalcar, no todos, porque siempre en todas partes del mundo va a haber todo tipo de gente. Entonces, desgraciadamente es un ejemplo del hecho de la generosidad, de la humildad del mexicano, que desgraciadamente por ahí, pues en esa época se abusaron de... Porque como bien sabemos, desgraciadamente por ahí que estuvo mal, pero en parte bien, porque México tenía toda la buena intención de ayudar, el hecho de poder permitir a los estadounidenses poder entrar a México por el hecho de que por ahí había muchos problemas en la época cristiana, en toda esa época. Entonces por ahí sí estaba, y creo que obviamente muchos por ahí veces de la historia sabemos que se les llegaron a ceder tierras e inclusive ganado, entre otras cosas, a aquellas personas que formaran parte pues de la Iglesia Católica. Entonces desgraciadamente creo que ahí sí queda bien el refrán como el de México le dio la mano, pero no le agarraron el codo ni el pie, ahora sí le agarraron todo.
Realmente sí, fue una demasiada agarrada de codo más que otra cosa. Pero bueno, la historia desgraciadamente fue así. Se cedieron ciertos derechos y ciertos territorios que nunca se debían haber cedido y los cuales legalmente Santana no tenía ningún derecho a renunciar a eso. Pero bueno, se dio así. Y legalmente, aunque teóricamente legalmente ese terreno pertenece, ese pedazo de tierra pertenece a Estados Unidos, legalmente no lo es, legalmente y por el derecho de colonización que viene desde España, del Virreinato de España, ese terreno pertenece a México. Lo que es Texas sigue siendo un territorio mexicano. Algo similar le pasó a Argentina con las famosas Islas Malvinas, que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata en su momento, y bueno, después por diversas cuestiones de la vida terminaron cayendo en manos de los ingleses, pero después de mucho litigar en las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización se llegó a la conclusión de que las Islas Malvinas pertenecen por historia, por plataforma continental y por un montón de cosas, pertenecen a la Argentina y pertenecen por supuesto a herencia y derechos de los argentinos. Aunque en la realidad sabemos que todos esos organismos multilaterales, internacionales, los manejan grandes potencias, grandes países, y que bueno, miran para otro lado. Pero en este territorio pasa exactamente lo mismo. Por herencia, Texas pertenece a México y México tiene todo el derecho a reclamar a Texas por ese derecho de pertenecer al Virreinato de Nueva España. Pero en cierta forma, desgraciadamente para muchos de los hermanos del norte, esos territorios están volviendo a ser habitados por mexicanos. Hay más mexicanos que gringos en Texas, ¿o no es así? Bueno, la mayoría de las veces de los estados que pues estaban al norte, que pertenecían a México, creo que hoy en día, hoy en la actualidad, sin querer queriendo, aunque sabrá Dios cómo realmente sean las cosas, creo que en su mayoría ya suelen estar muy habitados por paisanos. Pero bueno, ya dirá Dios y la Virgen qué va a pasar en un futuro. Pero realmente sin duda también creo que este video nos deja un aprendizaje bastante bueno. El hecho, como bien dice, o nosotros tenemos esa frase, hay que tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Y sobre todo, creo que a veces, desgraciadamente hoy en la actualidad se sigue viendo que entre paisanos, desgraciadamente nos atacamos cuando nos tendríamos que unir muchísimo más. Solamente en el extranjero, que hay muchas comunidades de los mexicanos, sino más en el propio México, que desgraciadamente todavía sigue existiendo la discriminación de una comunidad indígena o entre otras costumbres. Entonces desgraciadamente a veces por no compartir los mismos criterios o pensamientos, luego tendemos a juzgar, cuando realmente pues al fin y al cabo todos somos iguales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y como siempre ya es que es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte y gran apoyo, saben que lo queremos, empezamos muchísimo. Y si es tu primera en nuestro video, también la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, hermano? Súper sencillo, solamente tienen que darle un clic en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse, y muy importante, antes de que se vayan no olviden darle clic a la campanita para que así les pueda llegar una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy y si me estaremos viendo para la próxima. Bye.